Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Daniel Castro es dirigente del periodismo a nivel nacional. Fuimos a buscarlo porque, claro, ya el gobierno, el poder, porque esto es todo, retiró o pretende retirar un artículo de la presión sobre los medios de comunicación, y a mí me preocupa que los medios de comunicación, una vez le saquen lo de ellos, no se preocupen por el resto. Porque aquí todos estamos haciendo cuerpo para evitar que la situación esté como está. Que te metan leyes que terminen penando un montón de situaciones como el derecho a la protesta, etcétera, etcétera. No, ya nos sacaron a los periodistas y ya nos quedamos tranquilos, ya no tiene nada que ver con nosotros, y tiene. El derecho a la protesta también es un derecho periodístico. Más allá de la libertad de expresión, también y comunicación, la libertad de expresión también es protesta. A veces con bloqueos antipáticos y todo lo que te dé la gana, pero y si no te queda otra, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces Daniel con toda razón dice, acomodé lugar, hay que seguir en la alerta porque cualquier rato te la vuelven a meter la ley esa. Dale. Se insiste en controlar las redes sociales. No es la primera vez que se presentan proyectos de ley y que se retiran. ¿Cómo se toman estos ensayos? Bueno, primero nosotros vemos con preocupación ya no es la intención, sino la actitud del gobierno nacional de ir en contra de todo aquello que limita derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos. Porque es cierto, ahora están atacando a lo que tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión o la libertad de trabajo de los comunicadores, pero también lo están haciendo en otras áreas. Por lo tanto, ellos tienen un paquete y una línea ideológica que ya viene marcada por la gestión anterior a la cabeza de Evo Morales, que también tenían una línea parecida, y ahora quien está insistiendo en esto es el gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Por qué razón? Por lo que conoce toda la ciudadanía, porque no podemos olvidarnos que estamos realmente en una crisis, no solamente una crisis política o institucional, sino también en una crisis económica profunda de este país, donde se pone en entredicho todo lo que ha venido discurseando el movimiento al socialismo a través de su modelo populista. Ahora han retirado, como bien decías, el proyecto 304 para poder limitar en las redes sociales lo que se publica o lo que no se publica o lo que se dice. ¿Qué es lo que le molesta en el fondo al gobierno? La crítica. ¿Qué es lo que le molesta a Arce Catacora o a sus ministros o al movimiento al socialismo? Que se cuestione que la actitud que tiene no es una actitud democrática, sino más bien es una actitud totalitaria, porque para ellos solamente existe el pensamiento y la visión de quienes comulgan con la ideología que practica y que tiene el movimiento al socialismo. Ciudadanos que no piensan igual están en la vereda de enfrente y por lo tanto no tienen derechos. Eso está absolutamente claro. Por eso es que les molesta lo que pasa en las redes sociales y ahora han retirado este proyecto, lo que no significa, por supuesto, que van a dejar de insistir con esto. Porque ¿quiénes fueron los que iniciaron en Bolivia el tema de los guerreros digitales? ¿Fueron los opositores o fue el oficialismo? Que tiene una línea, insisto, que tiene que ver con el modelo del socialismo del siglo XXI, que tiene a la cabeza, como siempre, a los cubanos, también a los venezolanos, que son los asesores principales que tiene este gobierno nacional, y en esa línea vienen trabajando siempre para impedir
que el ciudadano exprese libremente lo que siente y lo que piensa. Ahora es este proyecto de ley 304 para limitar o para regular lo que pasa en las redes sociales. También insiste con la ley 305, que la han desempolvado, un artículo que ya se condenó hace muchos años, que se cuestionó, que hubieron protestas a nivel nacional y que quedó en suspenso. No es que, como dice uno de los ministros, que finalmente continuaron y que está vigente. Eso no es cierto. Entonces, por eso es que el gremio periodístico está pues en protesta, en alerta, y lo bueno de todo esto es, fíjense, que no hay mal que por bien no venga. Hacía mucho tiempo que el gremio periodístico, las asociaciones de periodistas de los 9 departamentos, más la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, no se unían para la lucha de la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y a esto sumémosle que también la Confederación de Trabajadores de la Prensa o las federaciones departamentales de trabajadores de la prensa también se han sumado. O sea que hay en esta lucha la convicción y el deseo de defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y principalmente el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Daniel, de un tiempo a esta parte se ha visto, y no es nada desconocido, que el gobierno ha sabido cómo presionar o cómo sujetar a los diferentes medios de comunicación, y a raíz de ello los periodistas se han ido por las redes sociales, es decir, es la alternativa a todo esto que se ve y se conoce, sucede también en otros países, digamos. Así es, o sea, la precarización del trabajo de los comunicadores, de los trabajadores de la prensa, viene de hace varios años. Viene ya a partir de lo que fue la gestión de Evo Morales como presidente de este país, porque allí fue donde se empezó a atacar a los medios de comunicación. Él lo dijo textualmente, que el periodismo, los medios de comunicación eran sus enemigos, y a partir de allí todos sus seguidores, los seguidores del movimiento al socialismo, empezaron a atacar, a agredir a los periodistas. Ahora no es la excepción. Entonces, ¿qué se hace? Se presiona a los medios privados, a los medios independientes, contra algún trabajador de la prensa, ¿y qué es lo que hacen? Ir por donde es más fácil, pues, ¿no? Lo despiden al trabajador de la prensa y así los van corriendo, y muchos terminan trabajando en redes sociales, porque al no tener la posibilidad de trabajar en una radio o en un canal de televisión o en uno de prensa escrita, optan por las redes sociales, que es la nueva tendencia. Entonces, ahí también quiere estar el gobierno impidiendo que se haga un trabajo libre y democrático. Entonces, es una pena lo que está pasando en nuestro país, pero es lo que ya se ha vivido, se está viviendo en Nicaragua, se está viviendo en Venezuela, se está viviendo en otros países donde el socialismo del siglo XXI está reinando, ¿no? Hoy se ha sabido que se lleva a cabo una reunión en La Paz, ¿no?, entre el ministro de Justicia, la viceministra de Comunicación y un sector de los trabajadores o de los periodistas, socializando la ley 305, dicen ellos. ¿Recién se empezó con este trabajo de socializarlo, digamos, o es que tratan de convencer a unos cuantos del gremio? Vivoreando, no, como decimos acá en Locamba, ¿no? Porque, fíjense, si no hubieran protestas, si no se hubiese quejado el gremio periodístico, no hubieran dicho nada. Porque la obligación es primero socializar cualquier proyecto de ley, cualquier actividad o cualquier intención de legislar sobre un derecho que le atañe a todos los ciudadanos. Sin embargo, ellos no lo hacen, y ahora esta reunión es obligados por la presión de todos los periodistas y de otras instituciones que también se sumaron, porque entienden que al limitarse la libertad de expresión y la libertad de prensa, ellos como ciudadanos que están aglutinados en otro tipo de actividades, no tendrán a los medios para poder difundir su opinión o lo que creen que son sus derechos que están siendo conculcados. Entonces, no tenemos mucha esperanza de lo que suceda en la reunión que se va a realizar ahora. Sin embargo, vamos a insistir, no vamos a agotar el diálogo, pero también estamos listos también para seguir tomando algunas acciones que van a ser de hecho,
que ya en los diferentes departamentos se van a dar a conocer y que también aquí se han anunciado, porque vamos a ir presionando para que no se siga cerrando la brecha y pasemos de un gobierno democrático a un gobierno totalitario. De acuerdo con Daniel, pero yo voy a seguir sosteniendo que esto se acaba cuando se termina. Y ustedes entienden perfectamente lo que quiero decir. No podemos... No, ya nos sacaron a nosotros los periodistas del asunto, tenemos que dejarlo. Ya no es problema nuestro. Señores, en democracia la salvación es colectiva, no es individual. Y o peleamos todo y tiramos todo para el mismo lado o nos jodemos todos. Unos antes que otros, es verdad, pero nos jodemos todos. ¿Qué dijo el doctor Montero? Sí, quiero informar a la población boliviana que existe un procedimiento legislativo. En este caso, el proyectista ha tenido una intención de rechazar, pero esto tiene que llegar a la respectiva comisión, donde ya está en la comisión para su tratamiento. Esta comisión tiene que evaluar la carta, de emitir un informe, este informe de rechazo y de archivo, para que no se pueda tratar este proyecto de ley nunca más. ¿Estas y otras leyes tienen que ser archivadas? Nosotros hemos demandado y hemos mandado nota de que todas estas leyes deben ser archivadas, porque la Constitución Política del Estado es muy sabia en sentido de que todas las leyes que se deban elaborar, se debe elaborar con la parte social, es decir, con la ciudadanía. No es una ley impuesta y después la voy a socializar cuando esté aprobada. Al contrario, se debe construir desde la base con la ciudadanía. En el caso de que pueda atentar con un sector como el de la prensa, por supuesto que yo debo convocar a la Asociación Nacional de la Prensa y decir, este es el proyecto de ley, trabajémoslo, coordinémoslo, socialicémoslo y de acuerdo ya a una ley consensuada. No se puede ni siquiera discutir el proyecto del periodismo. Como no se puede discutir el proyecto de la penalización de la protesta y confundirla y ligarla de alguna manera al terrorismo y de ahí a al lavado de activos y ganancias ilícitas. Esto está forzado y está forzado por el intento de la dictadura, por la tentación totalitaria. No podemos darle gusto. Escuchen pues lo de Choqueribe, escúchenlo, mierda, si son pues geniales estos tipos, dale. Primero, aclarar a la población que no existe tal aprobación de leyes, son anteproyectos de ley, es decir, como una especie de leyes, pero en borrador, que siempre las ha habido. Nosotros cuando fuimos diputados presentamos creo que 7 anteproyectos que nunca se tocaron, por lo tanto creo que no es momento de preocuparse. Lamentablemente la oposición está jugando un papel de verdades a medias que suelen ser mentiras, decirle a la población que se quede tranquilo. Es más, ya el presidente de la Cámara de Diputados ha indicado que ni siquiera están en agenda para poder tratarse. Anteproyectos de ley se pueden presentar un montón, pero en su momento es la Asamblea, el directorio de la Cámara de Diputados quien dice cuáles van y cuáles no van. Por el momento no hay ni uno de este famoso paquete de leyes está en agenda. En la anterior gestión también se intentó algo. ¡Qué pobreza! El presidente de la Cámara de Diputados define cuáles proyectos van y cuáles no van. A la mierda, entonces ¿para qué sirve ser parlamentario? ¿Por qué no lo hace todo Jergues? ¿Por qué no lo hace todo él? El presidente de la Cámara define cuáles proyectos van y cuáles no van. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y no se pongan nerviosos. Yo presenté 7, podés presentar 20, porque a lo mejor no tenés un argumento. Y lo retiraste antes de quedar en ridículo, porque tenés que defender tu proyecto. Es tan pobre el sistema parlamentario nuestro que uno lo escucha. Si no está aprobado, precisamente pues, tenés que hacer la bulla para que no entre, para que no se apruebe. Pero tiene que entrar, como decía el doctor Montero y como decíamos nosotros en la mañana. ¿Sabes qué? Tienen que ser rechazados. Porque es la única garantía que te dan de que esto no te lo van a meter de contrabando o cuando pillen que no hay mucha oposición, porque hay opositores que se duermen también en sus laureles. Sigamos escuchándolo a don Darwin Choqueribe.
En la anterior gestión también se intentó algo similar. A ver, hay varias cosas. Incluso la ley que llamaban, el anteproyecto de ley que llamaban Mordaza, fue presentado por un diputado de Tarija y el día de ayer la retiró. Por lo tanto, se pueden presentar un montón, y siempre se presenta un montón de anteproyectos de ley. ¡Mierda, qué pobreza! ¡Carajo, qué pobreza que tenemos! ¡Puta! ¡Mierda, qué pobreza! Pobre país, carajo. Vámonos. Hasta mañana, gracias. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos